Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué indicación más importante para nosotros, pues del corazón espiritual está fluyendo la vida eterna proporcionada por nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y pues debemos seguirlo para guardar este corazón espiritual que tendrá vida eterna si estamos en Cristo. Estamos en Cristo y en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, los programas de fonoaudiología y terapia ocupacional. En el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, nuestra cátedra es Anatomía y analizaremos ahora el mediastino posterior. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UMSA, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías. El mediastino posterior, pues es la parte posterior del mediastino inferior. Y veremos en el mediastino posterior algunos órganos que están cruzando desde el cuello hasta el abdomen, algunos órganos propios del mediastino posterior y veremos uno especialmente que va desde el abdomen hasta el cuello. Entonces, en el mediastino posterior veremos la aorta torácica descendente, el esófago, veremos el conducto torácico, veremos el sistema de la vena ácigos, veremos entre los nervios el sistema nervioso autónomo formado por los troncos simpáticos y el nervio vago, los dos nervios vagos que también se encuentran cruzando el mediastino posterior. Y pues aquí estamos viendo una imagen vista desde el lado derecho y desde el lado izquierdo del mediastino posterior, que es toda esta región, el mediastino posterior, donde por el lado derecho estamos viendo la vena ácigos con sus afluentes del lado derecho, el tronco de la vena ácigos. Estamos viendo también el tronco simpático con sus ramas que da a nivel del tórax. Y aquí estamos viendo también a la tráquea y al esófago. La tráquea entrará en aparato respiratorio. Estamos viendo aquí al nervio vago en relación con la tráquea. Y en el lado izquierdo estamos viendo la aorta torácica descendente con sus ramas colaterales. Estamos viendo también en el mediastino posterior al nervio vago con su nervio recurrente laringio y pues también estamos viendo al esófago descendiendo hacia el mediastino posterior. En el mediastino posterior vamos a considerar en primer lugar al esófago. Esófago es una palabra derivada del griego oisopagos, que está compuesta por dos palabras. Oiso, que significa yo llevaré, y fagos, que significa alimento, comida. Significaría el que lleva la comida. Y precisamente esa es la función del esófago, transportar el bolo alimenticio generado en la boca hasta el estómago. El esófago tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal, ya que se encuentra perforando al diafragma. En total, el esófago mide 25 centímetros de longitud y topográficamente se inicia a nivel del cuerpo de la vértebra cervical 6 y termina a nivel de la cara izquierda de la vértebra torácica 12, del cuerpo de la torácica 12. A nivel de la torácica 10, el esófago se encuentra perforando a el diafragma, tiene su propio hiato, el hiato esofágico. En los neonatos y niños pequeños lactantes, el esófago mide apenas 10 centímetros y en los niños mide aproximadamente 16 centímetros. En los adolescentes ya tiene su longitud definitiva de 25 centímetros como promedio. El esófago tiene, como habíamos mencionado, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal muy corta. La porción cervical, que mide 5 a 6 centímetros, ha sido estudiada en cuello. La porción torácica mide 16 a 18 centímetros, desde el ingreso del esófago al tórax hasta su salida en la parte inferior por medio del hiato esofágico. Entonces, en el esófago vamos a encontrar además una serie
dilataciones y de estrecheces que no son muy marcadas. Sin embargo, en esta imagen estamos viendo la estructura del esófago, que es al igual que la mayoría de las vísceras, muscular y mucosa, además de una capa periférica adventicia. En la muscular vamos a encontrar dos estratos de músculos, un estrato superficial que tiene fibras longitudinales y un estrato profundo que tiene fibras anulares. Entre los dos estratos encontraremos este plexo nervioso formado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Este es el plexo nervioso mioentérico o de Auerbach. Este plexo mioentérico es el que va a estimular o inhibir las contracciones musculares. No nos olvidemos que a nivel del tubo digestivo, el sistema nervioso parasimpático es estimulante. Entonces, el parasimpático aumentará el peristaltismo y el simpático disminuirá el peristaltismo. Entre la mucosa y la capa profunda de los músculos lisos del esófago y en la mayoría del intestino también encontraremos este otro plexo, que es el plexo submucoso o de Meissner. Aquí estaría el plexo submucoso de Meissner junto con las arterias y con las venas. Este plexo submucoso de Meissner también tiene componentes autonómicos, simpáticos y parasimpáticos. Y pues como el parasimpático estimula, este plexo submucoso o de Meissner estimula la producción de todas las glándulas a lo largo del tubo digestivo en el esófago, esencialmente a las células caliciformes, y el simpático inhibe esta producción. Pues el mediastínico, el esófago en el cuello tiene una longitud de 2 a 4 centímetros, está formado por músculo estriado, está también en relación con el músculo constrictor inferior de la faringe, el cual va a formar el esfínter esofágico superior, que tiene un fascículo tirofaringeo y un fascículo cricofaringeo. Entonces, este esfínter esofágico superior es de vital importancia para evitar las regurgitaciones en caso de que haya una eliminación de producto gástrico hacia el esófago. Y pues a partir de aquí se también producirán el reflejo de las náuseas y de los vómitos como un mecanismo de defensa. Este esfínter esofágico superior es continente y muy resistente. En la parte inferior, cuando el esófago cruza el hiato esofágico del diafragma, pues existe un esfínter funcional más que anatómico. Sin embargo, vemos que algunas de las fibras están aquí algo engrosadas, formando lo que se viene a llamar esfínter esofágico inferior, que mide aproximadamente 2 a 4 centímetros de longitud. Este esfínter esofágico inferior se encuentra en la parte inferior del mediastino posterior y la parte superior de la cavidad abdominal. Este esfínter es de vital importancia, puesto que evita el reflujo del estómago hacia el esófago, puesto que el contenido gástrico es muy lesivo para el esófago. Tal es que cuando hay eh, una frecuente regurgitación de contenido gástrico hacia el esófago, se puede producir a nivel del esófago ulceraciones. Eso ocurre generalmente en pacientes o en personas vomitadoras crónicas. La dirección del esófago. Entonces, en primer lugar, el esófago está desviado hacia la izquierda hasta la vértebra torácica 4. Ahí se encuentra con el arco de la aorta y a partir de la torácica 4 se dirige algo hacia la derecha y retorna hacia la línea media hasta la torácica 7. Desde la torácica 7 nuevamente se inclina hacia la izquierda hasta terminar desembocando en el estómago a la altura de la cara izquierda de la vértebra torácica 12, que presenta como relaciones el esófago. Aquí tenemos todo el esófago y vemos que por detrás del esófago está la columna vertebral, aproximadamente hasta la vértebra torácica 4, torácica 5, donde se coloca detrás del esófago la arteria aorta. Ahora, detrás del esófago
También se encuentra entre la columna y el esófago el conducto torácico que se encuentra cruzando la cara posterior del esófago y está ubicado a la derecha de la aorta. Y por delante del esófago, vamos a encontrar a la tráquea, vamos a encontrar la bifurcación de la tráquea. También debajo de la bifurcación de la tráquea está el corazón, específicamente el seno oblicuo del corazón o fondo de saco de Haller. Luego tenemos al diafragma y por último, en la porción abdominal, delante del esófago, se encuentra el hígado con su peritoneo correspondiente. Ya hemos mencionado las relaciones, nuevamente vemos aquí que el esófago, tanto a la derecha como a la izquierda, está en relación principalmente con los pulmones. Aquí estamos viendo la cara izquierda del mediastino y pues vemos cómo el recorrido del esófago claramente va a ir a relacionarse directamente con el pulmón derecho, al cual le deja esa huella. Luego también en el lado derecho del esófago, a la altura de la cuarta vértebra torácica aproximadamente, se encuentra el callado de la ácigus. Y en el lado izquierdo, pues vemos que hacia arriba se encuentra el pulmón izquierdo, luego se encuentra el callado de la aorta y debajo se encuentra nuevamente el pulmón izquierdo como relaciones importantes del esófago, además que el nervio vago derecho e izquierdo forman plexos delante y detrás del esófago. Ahí estamos viendo precisamente nuevamente esa relación y estamos viendo los plexos vagales, el plexo vagal anterior y el plexo vagal posterior como relaciones importantes del esófago. Habíamos mencionado que al cruzar los órganos con los cuales se relaciona, el esófago sufre unas ligeras disminuciones de calibre que se han venido a llamar estrechamientos, y el primero que es muy marcado es el estrechamiento cricoideo, pero este está producido por el esfínter esofágico superior. Luego tenemos que el esófago también presenta una segunda estrechez en el tórax ya en relación con el bronquio y con el callado de la aorta, por eso es que se llama estrechamiento aórtico bronquial, el bronquio izquierdo. Y por último, al cruzar el diafragma presenta un tercer estrechamiento que ha venido a llamarse estrechamiento diafragmático, que también es muy importante, al igual que el estrechamiento cricoideo. El estrechamiento cricoideo se encuentra a nivel de la vértebra cervical 6, aproximadamente a 15 centímetros de los incisivos superiores, 12 a 15 centímetros. El estrechamiento aórtico se encuentra a nivel de la vértebra torácica 3, a 22,5 centímetros de los dientes, ¿no? Y el estrechamiento bronquial está un poquito más abajo, se encuentra a nivel de torácica 3 y a una distancia de 27,5 centímetros de los dientes. Estas mediciones son importantes puntos de referencia cuando uno está haciendo las endoscopías y se encuentra con esos estrechamientos. Y por último, como habíamos mencionado, el esófago cruza el diafragma a nivel de torácica 10 y se encuentra pues precisamente a esa altura, aproximadamente a 40 centímetros de los dientes y 15 a 20 centímetros por debajo. En el mediastino posterior, el esófago está fijado en primer lugar a la tráquea por medio de estos músculos traqueobronquiales, por su continuación con la faringe y la unión del esfínter esofágico superior a la laringe, y hacia abajo por su unión hacia el diafragma por medio del revestimiento adventicio del esófago que se continúa con el peritoneo y con la aponeurosis del diafragma. Ahí estamos viendo la unión del esófago, la unión del esófago con el diafragma a nivel del esfínter esofágico inferior, donde encontraremos estos ligamentos que son denominados freno-esofágicos, ¿ya? Que están rodeando el orificio de ingreso del esófago hacia el diafragma. ¿Cómo está inervado el esófago? Como verán ustedes, aquí tenemos el tronco vagal o el vago del lado izquierdo y el vago del lado derecho, que al llegar hacia el tórax empiezan a proporcionar ramas
a el esófago, el nervio vago izquierdo se localiza delante y forma esta amplia red de nervios autónomos y cruza hacia el abdomen por delante del esófago. En cambio, el nervio vago derecho se localiza más en la cara posterior que en la cara del lado derecho y también cruza así, reuniéndose hacia el abdomen. Entonces, los dos nervios vagos están proporcionando la inervación parasimpática al esófago. Y vean ustedes algo interesante, aquí vemos el tronco simpático torácico que se encuentra proporcionando a cierta distancia ramas que se están uniendo a el nervio vago. Es decir, están produciendo una unión nerviosa entre el simpático y el parasimpático, una situación muy importante cuando hablamos funcionalmente en la cavidad abdominal del nervio pilórico o nervio de Grassi, que pues tiene más que todo componentes simpáticos. Ahí estamos viendo nuevamente más de lo mismo. Ahí estamos viendo al esófago con el tronco vagal anterior que corresponde al nervio vago izquierdo. Ahí está el nervio vago izquierdo por delante del esófago con su plexo esofágico anterior. Y ahí está el vago derecho por detrás formando el plexo esofágico posterior. El esófago recibe irrigación importante de la aorta. La aorta tiene ramas esofágicas específicas, como vemos aquí, que están irrigando al esófago. La porción cervical está irrigado por la arteria subclavia por medio del tronco tirobicérvico escapular y la porción abdominal está irrigada por el tronco celíaco por medio de la arteria gástrica izquierda y la diafragmática inferior que proporcionan irrigación a la parte abdominal del esófago. El retorno venoso pues lo hace por el sistema ácigos, lo que está en el tórax, por el sistema de la vena subclavia, a lo que corresponde a la porción cervical, y la porción abdominal, pues por el sistema del tronco celíaco, del sistema del tronco celíaco que va a terminar en la vena porta, ¿no? La arteria gástrica que viene del tronco celíaco tiene como retorno venoso la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha, esta es la gástrica derecha, esta es la izquierda, que terminan en la gran vena porta. De esta forma se establece una anastomosis porto-cava a nivel del esófago. Y aquí vemos precisamente las venas de la submucosa esofágica. Las superiores provienen del sistema cava, o mejor dicho, son afluentes del sistema cava, y las inferiores son afluentes del sistema porta, y aquí estamos viendo precisamente en físico las anastomosis esofágicas, que están uniendo la gástrica izquierda, la vena gástrica izquierda, con las venas ácidos. De esta manera, pues están formando esa importante anastomosis portocava que se constituye en un medio de retorno de emergencia venoso en caso de una lesión hepática o en caso de una cirrosis hepática. El drenaje linfático. Los de la porción torácica se dirigen a estos nódulos linfáticos paratraqueales, a los traqueobronquiales inferiores y a los mediastínicos posteriores. Y de ahí, pues, en el lado izquierdo irán al conducto torácico y en el lado derecho a la gran vena linfática. Entonces, aquí vamos a ver en el esófago su mucosa. Vamos a ver la mucosa del esófago. Pues aquí el médico está empezando a hacer la endoscopía, ahí están las fosas nasales, la boca con un abrebocas y un protector del endoscopio. Entonces ya están introduciendo el endoscopio, hemos visto la lengua, hemos llegado a la epiglotis y estamos viendo la laringe hacia adelante con las cuerdas vocales y hacia atrás el esófago. Entonces el endoscopio para ver el esófago debe ir hacia el esófago, pasando por detrás de la laringe, y ahí hemos visto el esófago, estamos viendo la mucosa esofágica normal, va introduciéndose por la mucosa esofágica normal, vemos ahí las secreciones mucosas del esófago, aspira esas secreciones y las lava, y ahí vemos la mucosa esofágica, sigue aspirando por el canal de trabajo, y ahí estamos viendo el esfínter esofágico inferior. Nuevamente hacia arriba, ahí está el esfínter esofágico inferior que se cierra cuando nos alejamos y cuando nos acercamos lentamente permanece cerrado, pero
Cuando nos acercamos, el reflejo, pues, del peristaltismo hace que se abra el esfínter esofágico inferior y ahí ya está ingresando a lo que es el estómago por medio de esta endoscopía que nos permite ver el esófago. Pues en el esófago podemos ver una mucosa normal como es esta, y pues en la parte inferior del esófago, en el esófago abdominal, la mucosa esofágica tiene las características de la mucosa gástrica, por esas razones que puede ulcerarse y pues pasar al esófago torácico y producir esto que es conocido con el nombre de úlcera de Barrett. Y la anastomosis por tocaba, cuando existe cirrosis hepática por cualquier causa, pues hace que el sistema porta no pueda circular libremente por el hígado y el retorno venoso del tubo digestivo busca vías alternativas y encuentra, entre otras anastomosis por tocavas, a la anastomosis por tocava del esófago. Y a este nivel hemos visto que los vasos son muy delgados, pues ese aumento de la presión va a hacer que se formen dilataciones en estas pequeñas venas submucosas del esófago y se van a formar lo que se viene a conocer con el nombre de varices esofágicas, las cuales pueden en cualquier momento estallar y producir sangrados masivos. Ese es el peligro de las varices esofágicas. Aquí estamos viendo por endoscopía la presencia precisamente de las varices esofágicas y aquí estamos viendo cómo por medio del endoscopio se pueden colocar unos anillos compresivos en la base de las varices esofágicas para evitar su sangrado. Bueno, esto es algo que se hace actualmente. La parte inferior del esófago puede estar dilatada por diversas causas. La causa más común es la enfermedad de Chagas, que ataca al plexo mioentérico y al carecer de información, de inervación, la musculatura, pues se dilata y el estómago, o perdón, y el esófago se coloca así como una bota. A esta patología se la conoce con el nombre de acalasia. Achalasia se escribe. Otra estructura importante del mediastino posterior, pues, es la aorta torácica descendente. La aorta torácica descendente comienza a nivel del cuerpo de la vértebra torácica 4 y, como su nombre lo indica, va descendiendo hasta pasar a través del diafragma en el hiato correspondiente a la arteria aorta. La arteria aorta hemos mencionado que está en relación por delante con el esófago y por detrás por la columna vertebral. Hasta la vértebra aproximadamente torácica 7 se localiza al lado izquierdo del esófago, luego se localiza detrás del esófago y se dirige hacia la línea media. Ahí estamos viendo precisamente la aorta torácica descendente y estamos viendo algunas de sus ramas que son las intercostales aórticas. No nos olvidemos que las arterias intercostales para los espacios primero, segundo y a veces hasta el tercero provienen de la arteria intercostal suprema, que proviene de la arteria subclavia del tronco tirobicérvico intercostal. Aquí estamos viendo venas intercostales y arterias intercostales del lado derecho yendo a desembocar las venas en el sistema ácigos. Y pues, ¿cuáles son las ramas de la aorta? La aorta torácica descendente va a dar las arterias mediastínicas para todo el tejido mediastínico que está alrededor de estos órganos. Va a dar las tímicas, que van a ir a irrigar obviamente al timo, las bronquiales, ya que son varias bronquiales, a veces son tres, dos derechas, una izquierda, o a veces solamente una derecha y una izquierda, y las esofágicas que ya las hemos mencionado a propósito de la irrigación del esófago torácico. Y aquí tenemos nuevamente cómo la arteria aorta torácica descendente también tiene importante inervación por parte del sistema nervioso simpático y del parasimpático para producir la vasodilatación y la vasoconstricción. Y estamos viendo cómo las arterias intercostales aórticas del lado izquierdo se desprenden directamente de la cara posterior y se dirigen hacia sus espacios
hasta alcanzar las ramas intercostales anteriores provenientes de la torácica interna y formar un verdadero círculo arterial. Y para el primer y segundo espacio, aquí estamos viendo la intercostal suprema, lo propio a este lado para el primer y segundo espacio, la intercostal suprema. Sin embargo, como los vasos son bastante variables, vemos una anastomosis con